Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Iglesia Online. Gracias por seguirnos a través de la televisión y la radio. Cuatro sacerdotes que hablamos de los problemas que tiene la Iglesia y también de la actualidad del mundo. Bienvenido Patricio Lynch, bienvenido Daniel Portillo y Francisco Javier Monroy. Saludos, muchas gracias. Gracias, igual. Saludos, ¿cómo están? Desde distintos lugares del mundo, pues estamos aquí para hablar desde lo que vivimos en cada lugar, cada uno de nosotros, y pues para platicar y compartir con todos ustedes. En el año 2019, en febrero en concreto, hubo una cumbre de abusos que no sé, así la denominaban los medios de comunicación, sobre todo los más sensacionalistas, que era una cumbre más bien de prevención y protección al menor. Esta atención que tiene la Iglesia hacia los más vulnerables, que se dice hoy, pues es una preocupación del Papa Francisco y de muchos de los que queremos a una Iglesia más transparente y más evangélica. De esto hoy vamos a hablar, de la cumbre de la prevención y protección desde ese día, desde febrero del 2019 hasta este momento, 2022, ¿qué es lo que ha pasado? Y bueno, pues hemos visto que pues ha habido varios informes, se han dado a la luz varios informes en diferentes países. El último pues está en Portugal. Se está estudiando y no sabemos cuándo, pero saldrá a la luz el informe de la Iglesia Española. Y en fin, así podemos estar hablando de diversos informes. Y bueno, pues para esto está con nosotros un gran experto, que es el padre Daniel Portillo. Yo quisiera empezar con él. ¿Crees que se han dado pasos en donde realmente la Iglesia está adelantándose a los tiempos y dando ese esfuerzo, o ofreciendo ese esfuerzo por mostrar lo que hay en la Iglesia? Yo siento que efectivamente hay el deseo de hacer las cosas mejor, sobre todo de establecer mecanismos cada vez más reales, actuales, tangibles, donde la comunidad pueda experimentar que la prevención tendría que ser una tarea siempre actualizada dentro de la Iglesia. Por eso, a las nunciaturas de los distintos países en este último periodo, después de la cumbre, posteriormente ustedes recordarán aquel documento que se llama Ustedes son la luz del mundo, en la cual se establecía un elemental, llamémosle protocolo, lo pongo entre comillas porque no era el objetivo como tal, sino establecer una normativa donde cada diócesis tuviera un elemental desarrollo o estructura de aquello que tendría que enfrentar con el tema de los abusos. Después de esto, esta tercera, llamémosle encuesta, que se ha venido gestando desde la Santa Sede para las diócesis para preguntar, con el avance de este documento, ¿qué le falta a cada uno de los países? ¿Qué le falta a las diócesis? ¿Qué creen ustedes que deberíamos de actualizar como tal? Y creo que hay distintas respuestas que pueden ir enmarcando un poco las necesidades que al día de hoy se van haciendo patentes, ¿no? Que resulta claro. Una de ellas creo que es la transparencia, es decir, unos niveles más altos de transparencia donde las personas que realizan la denuncia pues tengan un acompañamiento, llamémosle, sin fallar en tema jurídico o sin generar una situación que pueda entorpecer el mismo proceso jurídico, pues que la persona sepa a qué nivel se encuentra en este momento su proceso. Otro de los aspectos también a tratar es la variación con la que en un artículo, que es el artículo 19 de ese documento, Ustedes son la luz del mundo, señalaba la necesidad de establecer la obligatoriedad, mejor dicho, de realizar la denuncia jurídico-penal, jurídico-civil en cada una de las diócesis contra aquellas personas que habían cometido un abuso cometido contra menores de edad, ¿no? Personas vulnerables. Entonces, hay como distintos cuestionamientos también, porque cada una de las legislaciones a nivel internacional, latinoamericano, etcétera, pues tienen una variación también en ese punto. Entonces, creo que a este aspecto, a este punto, es donde nos podemos encontrar hoy.
Sí, bueno, gracias Daniel. Yo celebro en lo personal, ¿no? Poder ser compañero tuyo y ser testigo y ver cómo sos una de esas personas que está llevando la bandera, ¿no? La voz cantante, una voz profética, ¿no? Entonces, agradecerte. Escucho todo esto y también pensando, ¿no? En la generalidad de la gente, cuando escuchamos estos informes que empiezan a salir en los distintos países, a mí en lo personal me da como un gusto de sabor a poco, ¿no? Como que la iglesia estamos moviéndonos en una velocidad muy, muy lenta en esto, y cuando considero que tenemos que poner el énfasis también en la reparación, y que la reparación nunca es bastante, ¿no? Y que aún creo que seguimos percibiendo y experimentando resistencias. Todavía encontramos lamentablemente, dentro de la iglesia, lógicas de encubrimiento, de secretismo, de silenciamiento de las víctimas. Estos informes, algunos son escandalosos. A mí en lo personal me conmovió el informe que el año pasado creo que fue, el informe en Francia, ¿no? Donde se hablaba de alrededor de más de 200.000 niños abusados, ¿no? Por alrededor de 3.200 sacerdotes. Y muchos de estos informes, ahora Javier hablaba de Portugal, pronto en España. Por un lado, yo celebro que muchos de estos países estén tomando la iniciativa, los gobiernos y la iglesia, bueno, en algunos lugares con mayor resistencia, en otros menos. Pero, por ejemplo, la realidad de Centroamérica. No hay estadísticas, no hay números. Y acá hay que involucrar a todos, gobiernos e iglesias. No se investiga, no se es proactivo. Y la pregunta es, ¿no hay estadísticas? ¿Por qué? Porque son países donde hay una especie de pureza, de gracia infusa que se derrama, o más bien estamos siendo testigos de un contexto eclesial y también nacional en Centroamérica, en los países centroamericanos, donde este tema no se habla, donde es tabú, donde se silencia, donde hay quizás una cultura machista que está acostumbrada al maltrato a la mujer, ¿no? y al abuso también a los menores, y acá no pasa nada, ¿no es cierto? Muchas gracias, Pato. Yo quisiera agregar a lo que estás diciendo que efectivamente de las 22 conferencias episcopales de Latinoamérica, por ejemplo, actualmente se sabe que 6 de ellas no han publicado la versión de sus líneas guía. Estamos hablando de un documento pedido hace más de 20 años atrás. Las líneas guía era como la plataforma de actuación que cada país tenía que tomar para enfrentar los abusos sexuales. Y llama mucho la atención que las 6 conferencias episcopales que no han publicado la primera versión, estamos hablando de la primera versión, no estamos hablando ni de la segunda ni de la actualización. Nos referimos concretamente a Antillas, a Cuba, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. Es decir, que son todas centroamericanas. Esto creo que nos hablaría del compromiso muchas veces de comunicación y de transparencia que deberíamos tener para este tipo de temas, ¿no? Es decir, a veces en este lenguaje que mencionabas tú de secretismo, que evitamos todo este tipo de cuestiones, perjudican aún más. Por lo que te escucho, Daniel, es claro que hemos hecho un avance, ¿no? Hemos hecho mucho en la Iglesia y también nos queda mucho. Las dos cosas, ¿no? Sería un poquito el momento en el que estamos, y que el compromiso, yo creo que por la mayoría puede ser muy, muy grande. También es cierto que se han escuchado voces que comentan, bueno, ya está bien, ¿no? Como que están saturados de este tema. Y yo creo que también puede ser cierto que nos podemos aburrir. Yo creo que no es un tema del que nos tengamos que aburrir en absoluto. Creo que por lo que te he escuchado, ¿no?, en alguno de los cursos que dais en CEPROME, pues que la intención de la Iglesia en el fondo es ir a la raíz de todo esto. Es decir, no se supone simplemente quitar este mal, que es un mal que está claro y que hay que quitarlo, pues porque simplemente hay que quitarlo y ya está. No hay que preguntarse muchas razones para ello, ¿no? Sino que quiere a las raíces, y que esas raíces son a lo mejor otros temas mucho más importantes, ¿no? Sé que en CEPROME habéis hecho ahora creo que otra vez, un diplomado sobre este tema en los ambientes formativos, ¿no? Que yo creo que sería una de las raíces, seguramente, ¿no? La formación de vocaciones de especial consagración al sacerdocio, a la vida consagrada, ¿no? ¿Qué raíces ves tú? Yo te pregunto a ti ya como experto, ¿no? A ver si nos puedes decir 2, 3 cuestiones básicas que en la formación tenemos que entrarle, tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Y que están a largo plazo, van a seguir influenciando en que no cumplamos bien esto, que no lo vivamos bien.
Sí, estás tocando un punto medular justamente de las causas. Como sabemos, el tema de los abusos es multicausal, ¿no? Son distintas causas, muchas causas que están alrededor. No todas tienen que ver con el sujeto, sino también hay consecuencias circunstanciales y hay, bueno, las causas circunstanciales y las causas sistémicas. Es decir, que el sistema mismo se tiene que revisar, la iglesia misma tiene que cuestionarse, también la iglesia tiene que preguntarse a qué punto está de frente a su misión. Y creo que en esta raíz, en esta causa que estás mencionando tú, fundamental el tema de la formación, creo que uno de los aspectos que he evidenciado esta causa son los discernimientos que pudiéramos decir actinosos. Actinosos viene del acting out, que en psicología se emplea por impulsivo, aquello que no es pensado, aquello que no es reflexionado, sino que aquello que se actúa con inmediatismo. Y los discernimientos actinosos serían justamente esos, es decir, de frente a la escasez que tenemos de sacerdotes, de vocaciones en sí, no hacer una reflexión un poco más sistematizada sobre la vocación de un sujeto, donde la persona se pueda apropiar de la vocación misma, sino actuar con este inmediatismo. No solamente es actinoso el sujeto, sino también la institución puede ser actinosa. Cuando, por ejemplo, cuando pueden aceptar a un sujeto que viene y va de una congregación a otra, de una diócesis a otra, sin solicitar los elementales informes, por ejemplo. Actinosa también es la institución que no ofrece los informes de un sujeto que ha salido de la institución misma, ¿no? Sobre todo cuando la causa es una causa grave que puede perjudicar y dañar a otras personas en otro ambiente. Es decir, como los apostolados siguen siendo muchos y las personas menos, entonces la tendencia va siendo aceptar lo que sea. Qué interesante esto que dices. Tenemos que dejar, vamos a una pausa. Seguimos aquí en Iglesia Online. Estamos hablando de la cumbre de prevención y protección a los más vulnerables en el 2019 hasta ahora, el 2022. Seguimos aquí en Iglesia Online. Vamos un momento a una pausa y enseguida volvemos. Seguimos aquí en Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde 4 sacerdotes estamos platicando sobre asuntos de la Iglesia y asuntos del mundo, a veces con laicos, otras veces con gente experta, sacerdotes, religiosos, en fin. Este es un lugar donde dialogamos, reflexionamos juntos y les agradecemos que ustedes estén ahí desde hace 2 años ya, en la televisión, en la radio, compartiendo con nosotros todo esto que aquí comentamos. Estamos con la cumbre de abusos que se celebró en el 2019 hasta este momento en el 2022. Hemos hablado de lo que son los ambientes formativos. Esto, al fin y al cabo, cuando hablamos de abusos, son abusos de poder. Y la palabra poder es la que reina y debe de reinar cuando estamos reflexionando sobre este asunto, ¿no? El poder también en la formación. Y cuando se habla de formación, algunos sí lo ven como poder, aquí hay algunos formadores, algunos lo pueden ver como poder y no como servicio, ¿no? Incluso no solamente la formación, cualquier responsabilidad dentro de la Iglesia, pues se tiene que ver como un servicio y no como un poder. Creo que esta es la clave, ¿no? Tu carácter no tiene que cambiar por un nombramiento, sino más bien es tu persona la que pues está en servicio en el lugar donde estés, piense en una misión en Brasil o en Chihuahua o en un lugar tan bonito como el que está ahí en Honduras, en Amigos de Jesús, el padre Patricio Lynch. Y todo esto está en la formación. Yo quisiera preguntarles tanto a Daniel como a Javier, en este tema de la formación, ¿se ha mejorado un poco para que la gente que esté ahí no esté abusando de la conciencia desde el poder que tienen y abusando desde, pues eso, la espiritualidad? ¿Se han hecho algunas acciones que mejoren esto o es muy difícil saber hasta dónde es abuso y hasta dónde no? Pues yo personalmente me ha tocado pues acompañar las casas de formación de nuestra orden y a formadores. Y realmente es difícil, es difícil. Bueno, cuando hemos tenido que hablar, pues hemos hablado, ¿no?
No sé a nivel general qué procesos se han seguido, o sea, a nivel de la Iglesia. No tengo mucha idea. La preocupación es grande, ¿no? En este punto. Creo que todavía nos quedaría bastante. Pero a raíz de lo que comentaba al final de la primera parte, Daniel, y ahora lo que comentas tú, Javier, la necesidad de formar a los formadores y de elegirlos bien y de que estos formadores creen ambientes formativos adecuados y que realmente estén para el servicio, que estén para acompañar, que estén para hacer proceso con las personas. No siempre es así, por eso a veces no se da el abuso, vamos a decir, sexual, pero los abusos de poder, de conciencia, el abuso en el acompañamiento espiritual o del crecimiento de la otra persona, para mí son claros. Yo cuando me ha tocado se lo he dicho a la persona conveniente, digamos, ¿no? A quien de alguna manera había datos objetivos para ello, ¿no? Y es muy difícil a veces que las personas lo vean, eso es cierto, ¿no? Así que yo creo que aquí tendríamos que hacer, tal vez, como estamos en este tema de la sinodalidad, una reflexión mucho más amplia de saber qué estamos haciendo como Iglesia, qué es lo que queremos transmitir cuando formamos a los futuros sacerdotes, religiosos, religiosas. O sea, en realidad estamos formando servidores o estamos formando gente de una élite, una casta, un rol social, Entonces ya estamos haciendo que la misma persona hasta inconscientemente crea que tiene más poder porque dice misa o porque acompaña a otra persona en los temas personales o espirituales. Hay casos, yo conozco casos, ha habido abusadores dentro de los formadores. Ellos han sido los abusadores sexuales. Entonces, un tema esencial dentro de esta reflexión de Iglesia en el que queremos entrar todas las instancias eclesiales sería reflexionar sobre la formación a las vocaciones de especial consagración y ver todos los aspectos y qué es eso de acompañar, ¿no? Realmente, y de ser un director o acompañante espiritual. ¿Qué es realmente? ¿Qué necesita una persona para que...? Ahí todavía creo que nos queda mucho terreno. No, efectivamente, solamente quería yo agregar que con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que un tema tan doloroso, tan puntual, como son los abusos sexuales cometidos por clérigos contra niños, vino a abrirnos una reflexión sumamente amplia dentro de la Iglesia, que ha venido a cuestionar muchas cosas estructurales de nuestra institución católica, ¿no? Entre ellas, como mencionaba Javier, el tema de la formación. Por eso creo que abordar este tema nos hace caer en cuenta que no todos los abusos sexuales son cometidos contra menores, que no todos son cometidos por clérigos, sino que también puede darse y que no todos son sexuales también, es decir, puede haber abusos no sexuales, comportamientos no sexuales dentro de las casas formativas que pueden, llamémosle, naturalizar ambientes abusivos, violentos, y que con la práctica van generando este tipo de ambientes que se van haciendo cada vez más incómodos para la experiencia misma de la vocación. Entonces, nomás quería agregar, porque creo que uno de los desafíos más fuertes en este momento también de la Iglesia va siendo la formación de los formadores, como lo está mencionando Javier. Entonces, y en esta perspectiva, donde sea una iglesia más evangélica, más abierta, una iglesia profética y a la vez una iglesia más sinodal, pues abre la posibilidad y la reflexión donde la verticalidad con la cual se concebía anteriormente la formación puede caer, puede darse cuenta que esto ya no puede continuar con este mismo esquema. Daniel, hablabas antes de una falla sistémica, ¿no? En algún momento te escuché decir una eclesiopatía, una enfermedad en las dinámicas eclesiales. Siempre recuerdo, y lo voy a seguir repitiendo, ¿no? Un dato que me impactó cuando, hice un proceso de diplomado en el CEPROME, cuando decían que recién estamos en la punta del iceberg de este tema. Imagínense, y estamos hasta acá de estos temas, y recién es la punta del iceberg, madre de Dios, ¿no? Que nos espera. Y me parece que estos informes que fueron saliendo en algunos países tienen que ver con, justamente con esta lógica del iceberg que empieza a emerger, ¿no? Por eso te quería hacer una pregunta en torno a estos informes, qué valoración estás haciendo de estos informes que salen en distintos países, ¿no? Y por otro lado también, de que si es una falla sistémica, no estamos ante, el hecho de buscar cuáles son las manzanas podridas y sacarlas de la iglesia, sino que, como bien dijiste, es un problema mucho más profundo, que tiene que ver con una cultura eclesial, una forma de comprendernos iglesia, de vivenciar la iglesia, que está favoreciendo los abusos, con lo cual es mucho más difícil de cambiar, porque estamos hablando de una cultura eclesial, algo que está arraigado, un modo de ser,
una forma mente, es una forma de pensar. Entonces, ¿cómo cambiamos esa cultura, no? Con respecto a los informes que comentas, para decirlo de manera sintética para la gente que nos escucha, ¿no? Con la activación de las alarmas de los escándalos sexuales dentro de la iglesia, comenzaron algunos países justamente a generar informes independientes sobre las situaciones estadísticas, las causas, etcétera, que se estaban cometiendo en distintos países. Informes que emergieron y que han ubicado una realidad estadística que particularmente quisiera subrayar. Se mantiene la misma estadística en todos los países, que esto es algo que ha llamado mucho la atención. Entre el 3 al 5% de los sacerdotes del mundo han cometido algún abuso sexual o no sexual dentro del ambiente eclesial. Creo que con la creación de las comisiones independientes, uno, le da mayor transparencia a los ejercicios que dentro de la iglesia, las estadísticas, las reflexiones, y además escuchar voces disonantes le va dando más objetividad también a nuestro trabajo dentro de la iglesia. Pero esto genera también dentro de nuestro ambiente eclesial como una especie de ansiedad, obsesión, en el hecho de que nosotros también tendríamos que controlar las comisiones independientes. De manera que creo que en América Latina deberíamos comenzar a trabajar el tema de la creación de las comisiones independientes, de los mismos procesos, de los mismos estudios que favorezcan dentro de cada ambiente eclesial en cada uno de los países una respuesta más transparente, clara, objetiva de cómo se encuentra el problema el día de hoy. Escuchándote, Daniel, me da lástima que todavía sigamos siendo reactivos a este tema y no proactivos. Yo quiero ser claro y a ver, yo sé que hay gente que se cansa, que está realmente, perdón la expresión, podrida de este tema, pero este es un tema central. Es un tema central, creo que no hay nada más importante en la iglesia, creo que no hay evangelización posible si este tema no se transforma en una prioridad. Y quería hacer una reflexión en torno también al Dios en el que creemos, el Dios revelado por Jesús. Y nosotros el punto de partida es considerar que Dios se revela en la historia. Pero la revelación en la historia de Dios no es neutral, como muchos consideran, sino que Dios se posiciona. Cuando uno lee la Biblia desde el punto de partida, desde el Éxodo, vemos que, a mí me gusta llamarlo así, es la historia del Dios que escucha un grito. Acuérdense este texto del Éxodo, ¿no? He visto la angustia de mi pueblo, he escuchado el grito del dolor. Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que quiere hacer de esta historia una historia de liberación. Dios se posiciona a favor de las víctimas. Dios no quiere personas oprimidas, no quiere que haya opresores. Por eso a Dios los judíos lo llamaban el Goel. El Goel significa el liberador. Y después conocemos bien que la plenitud de la revelación se da en Jesús, quien tuvo una opción preferencial por las víctimas. Jesús iba directamente, ¿no es cierto?, hacia aquellos que estaban en los márgenes. Y tenía también una dimensión profética, denunciaba con fuerza, y es el grito de Jesús también, ¡ay de aquellos!, ¿no es cierto?, que escandalizan a uno de estos pequeños. A tal punto, y lo quiero dejar claro para que no haya confusión, ¿no?, y que escuchen nuestros hermanos sacerdotes que se resisten a estos temas, Dios se identifica tanto con las víctimas que en Mateo 25:40 termina diciendo lo que hagan a uno de estos pequeños me lo hacen a mí. Entonces dejémonos de tonterías diciendo que esto no es un tema central, sino que es un tema nuclear de la revelación. Esto es profundamente cristológico. Por eso repito, es un imperativo moral, es un imperativo humano y es un imperativo evangélico. Y escuchen, señores obispos, especialmente en los países donde no se hace nada, este es el tema nuclear. Este es el tema nuclear de la iglesia. Y tenemos que hacernos cargo, porque si no, estamos pervirtiendo la imagen de Dios, estamos pervirtiendo el Evangelio y dejemos de espiritualizar este tema. Esto no es un pecado, es un delito que arruina la vida de millones de personas. Por eso en Iglesia Online, gracias Javier por permitirnos, ¿cierto?, que sigamos hablando de estos temas. Es un tema nuclear y hay que seguir avanzando. Pues sí, este es un lugar y un espacio abierto en donde damos cabida a todos y este tema lo vamos a seguir hablando cada año o las veces que haga falta en este programa, porque es parte de nuestra iglesia. Así como pues advertimos las luces, también hay que señalar lo que son las sombras. Y la sombra, vuelvo a decir, es el abuso de poder. Nos vamos, el tiempo se ha terminado, esto es Iglesia Online. Gracias por seguirnos. Y gracias también por los correos que mandan. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.